Buenos días, hermanos, hermanas. Buenos días. Damos la bienvenida a todos los hermanos que nos acompañan en este maravilloso día. Damos también la bienvenida a todas las personas que se conectan desde Facebook. Hoy es un día maravilloso. Dios nos ha regalado la oportunidad de estar aquí compartiendo en este momento de liturgia, en este momento donde podemos reunirnos por este medio virtual para escuchar la palabra de Dios, para alabarle, para glorificarle. Dios ha sido bueno con nosotros y prueba de ella es que estamos aquí juntos. Vamos a dar inicio a este tercer domingo de Pascua y vamos a entregarnos todos en cuerpo, en pensamiento, en alma a este momento de adoración. Les invito a que puedan buscar en sus medios el orden litúrgico y sigamos todo la lectura, el llamado a la adoración. Desde sus casas pueden leerla, pueden compartir. Fíjense qué gran amor nos ha dado Dios, que se nos llama sus hijos e hijas. Y lo somos. Muchas personas son las que dicen, ¿quién puede mostrarnos algún bien? Haz, Señor, que sobre tu pueblo brille la luz de tu rostro. Tú has hecho que nuestros corazones rebosen de alegría, alegría mayor que la que tienen las personas que tienen todo en abundancia. Veamos todos. En paz nos acostamos y nos levantamos, porque solo tú, Señor, nos haces vivir con confianza. Aleluya. Vamos a entonar el himno de la adoración. A ti sea la gloria. Buenos días, hermanos, y con esta alabanza, con este canto, vamos a iniciar nuestro espacio, nuestro culto, y colocar a Él todas nuestras peticiones, nuestra alma y nuestro corazón.
Solo a ti, Señor, sea la gloria, la honra y nuestra adoración. Vamos a leer la confesión de pecados. La Biblia nos dice que toda persona que peca comete un acto de rebelión. Por eso venimos hoy a confesarte nuestra rebeldía, una rebeldía que se manifiesta, que en vez de comportarnos como tus hijos e hijas, vivimos de mala crianza en mala crianza, desobedeciendo tus mandatos, dándote la espalda, negando la conexión que tenemos contigo y permitiendo que las dudas nos alejen del amor tan grande que nos tienes. Ten compasión de tu pueblo, oh Dios, y permite que nuestra relación contigo continúe fuerte, para que actuemos como personas que te conocemos, te amamos y te seguimos. Amén. Vamos a tener un momento de oración silenciosa, vamos a hablar con nuestro Dios, vamos a entregar a Él lo que nos turba, lo que nos preocupa, las acciones que también hemos cometido y que creemos que no construyen a su reino. Tengamos un momento de oración en silencio allí desde nuestros hogares. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Levanto mis manos. Yo te invito a que ahí donde estás, tú puedas levantar tus manos en señal de rendición, en señal de: yo, Señor, he hecho todo lo posible, pero tú eres el que tienes la última palabra. Así que yo levanto mis manos en señal de rendición, Señor. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú
posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando, Señor, cuando levanto mis manos, todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, todo es posible. Cuando levantamos nuestras manos. Gracias, Señor. Amén. Todo es posible para el que cree y clama a nuestro Padre. Vamos confiados de que Dios ha escuchado nuestra confesión, de que Dios conoce nuestro corazón. La seguridad del perdón nos dice: toda persona que comete pecado quebranta la ley. De hecho, pecado es transgresión de la ley. Sin embargo, sabemos que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados. Escuchemos las buenas nuevas. En Jesucristo recibimos el perdón para nuestro pecado. Paz a todos ustedes, a todos nosotros. El Señor nos perdona, el Señor es fiel. No hay nada que de rodillas y con las manos levantadas Dios no nos dé. Creamos en que Él nos ha perdonado. Vamos a entrar en el momento de las alabanzas. Vamos a alabarle y a decirle: en ti creemos, Padre, en ti está nuestra confianza. Así es, muy buenos días a todos los hermanos y hermanas aquí en este hermoso domingo. Seguros que hemos sido perdonados y perdonadas por nuestro Señor. Sigamos cantándole con mucha alegría, con mucho gozo, que siga viviendo en cada uno de nosotros esa fe y esa esperanza en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo a nivel mundial, pero sabemos que con esa fe y con esa esperanza y sobre todo el amor vamos a salir adelante. Cantemos fuerte para Él. Viva la fe, viva la esperanza.
Cristo que viva siempre en cada uno de nosotros. Seguimos con ese amor, con ese fervor, con esa fe y esperanza que necesita nuestro mundo en estos momentos en los que estamos pasando. Por eso le vamos a dar ese canto con ese grito de júbilo de que siga viviendo esa fe y esa esperanza para cada uno de nosotros. Cantemos para él. Vamos, creemos en un mundo lleno de esperanza, creemos que este momento de espera va a pasar y va a llegar la victoria, va a llegar la esperanza a nuestros corazones. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que sea Él iluminando nuestras vidas. Oremos, hermanos. Padre, tú que eres bueno, tú que eres verdad, misericordia, bondad. En tus manos entregamos nuestras vidas, Señor. En tus manos entregamos todo lo que somos, las peticiones que tenemos, el anhelo de nuestros corazones, Señor. Sabemos que pronto esta espera, este momento de angustia, Señor, que muchas personas acaban más que la propia enfermedad, pronto acabará. Creemos en tus promesas, creemos en tu palabra, creemos en tu misericordia, oh Padre. En tus manos entregamos esta mañana, entregamos la palabra, Señor, que tú nos vas a regalar hoy. Creemos que cada mensaje, que cada lectura bíblica llega a nuestros corazones y se vuelve fuego vivo, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, gracias, Padre. Gracias por amarnos tanto. Amén. Vamos a entrar en el momento de la lectura de la palabra. Les invito a abrir sus Biblias. En el Antiguo Testamento vamos a estar leyendo el Salmo 4. En el Nuevo Testamento vamos a estar leyendo el libro de Hechos 3, versículos del 12 al 19. Y luego seguimos con el Evangelio. Vamos a leer el Salmo número 4. Buenos días. En esta mañana responde
cuando clamo, oh Dios de justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, hasta cuándo sufriréis en mi infamia, amaréis la verdad y buscaréis la mentira. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para siempre. Jehová oirá cuando yo a él clamaré. Tendrá y no pequéis. Meditar en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callar. Ofrecer sacrificios de justicia y confiar en Jehová. Muchos son los felices, y el uno nos hará bien. Alza sobre nosotros la luz de tu rostro. Tú dices alegría al corazón, mayor que la ley, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Tú, Jehová, me haces vivir confiado. Eso es. Buenos días, hermanos. La segunda lectura del día de hoy la encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 3 de los versículos del 12 al 19. Dice así la palabra del Señor. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a esto? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negaste al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida. Y matasteis, al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que en Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Amén. La lectura en el Santo Evangelio la encontramos en Lucas, capítulo 24, versos del 38 al 48. Y entre tanto que ellos hablaban estas cosas, él se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían espíritu. Mas él les dice: ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos a vuestros corazones? Mirad a mis amigos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que el espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y no creyéndolo aún ellos, de gozo y maravillados, dijeron: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos, y él les dijo: estas son las palabras que hablé estando aún con nosotros,
que era necesario que se cumpliese todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendieran las escrituras. Y dijo, así está escrito y así fue necesario, que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Palabra de Dios. Muy buenos días, parece que tenía el micrófono silenciado. Queremos saludarles, hermanos y hermanas, felices de nuevamente encontrarnos a través de esta plataforma. Queremos darle un saludo, una bienvenida a todos, a todas, y también a todas las personas que se han conectado a través de la plataforma de Facebook, que ahí están esperando este momento de celebración, pero también listos para escuchar la palabra que hoy Dios tiene para cada uno de nosotros. Hemos puesto en las manos de Dios este momento que es central para la iglesia presbiteriana, para una iglesia reformada. Lo central de nuestra celebración es la palabra, porque a través de la palabra nos alimenta nuestra vida, y especialmente en momentos como los que estamos viviendo, la palabra de Dios nos reanima, nos da fuerza, nos ayuda a seguir caminando ante cualquier circunstancia que estemos viviendo. Y hay una pregunta con la que quisiera comenzar la reflexión de esta mañana. Y la pregunta ¿es un fantasma? El texto de Lucas que leímos nos ubica un tanto para tratar o intentar de dar respuesta a esta pregunta. En escena encontramos nuevamente a los discípulos. Ahí están los discípulos en el evangelio que hemos leído en esta mañana. No se describe el lugar en el que están. No aparece descrito como el texto del domingo anterior. Estaban encerrados, angustiados. Acá Lucas no lo refleja de esa manera. No se describe el lugar, pero sí en el desarrollo de la lectura, de la historia, del relato, nos indica que estaban en una casa. Estaban en una casa y tal vez con un poco más de tranquilidad, por lo menos así lo deja notar Lucas, con un poco más de tranquilidad. No dice Lucas que estaban asustados, pero sí un poco paranoicos. Y yo creo que es normal que así lo sientan. Estaban allí reunidos nuevamente comentando un poco sobre los sucesos, sobre esas cosas que pasaron los últimos días. Y recordemos y miramos en el texto que en esta reunión estaban los discípulos de Emaús, que es el texto que preside al que hemos leído en esta mañana. Los discípulos de Emaús que iban por el camino y se encontraron con un peregrino que les develó todo el sentido de las escrituras, y en el compartir del pan pudieron darse cuenta que era Jesús el resucitado. Y ellos estaban ahí contando su experiencia.
contando su experiencia a los otros discípulos. Y en ese ambiente de reunión, de conversación, de charla, tal vez de que cada uno pudo contar su experiencia, lo que estaba sintiendo, lo que estaba percibiendo, o lo que había pasado con el otro que no estaba allí. Y a pesar de que estaban hablando acerca de esos acontecimientos y que el centro de su conversación seguramente que era la resurrección de Jesús, en ese momento cuando ellos están charlando, comunicándose, entonces se presenta Jesús. Tampoco dice Lucas de qué manera se presentó, pero estas son los momentos, las apariciones de Jesús a sus discípulos. Y ahí está. Cuando ellos lo ven, eso sí lo dice Lucas, cuando ellos lo ven, se asustan y hasta llegan a sentir miedo, dice el texto. Tenemos que pensar que los eventos de la pasión para los discípulos les ha costado asimilar. No han podido asimilarlo suficientemente lo que ha pasado. Y ellos como seguidores de Jesús se encuentran en esa incertidumbre. Todavía no logran establecer la relación entre Jesús, el Jesús resucitado y el Jesús con el cual ellos vivieron y ellos caminaron. A ese Jesús que ahora es Jesús glorioso, el Jesús resucitado, pero tampoco logran abrir la conciencia de la misión que les espera, de lo que está delante de ellos, de lo que tienen que comenzar a transitar. No lo han podido entender de esa manera. Y me parece que este dato que Lucas coloca allí sobre la confusión y la turbación de los discípulos no es nada fortuito. Los discípulos creen que se trata de un fantasma. En la versión que hemos leído habla de un espíritu. En esta versión de la Nueva Jerusalén que yo tengo, habla de un fantasma, pero espíritu y fantasma son sinónimos. Y su reacción ante lo que están observando es que Jesús es un fantasma. Se asombran, pero Jesús enseguida corrige a los discípulos. Ve, observa que ellos están sin entender lo que está pasando. Y entonces les hace la pregunta, ¿por qué se turban? ¿Por qué llegan a sus pensamientos, a su mente, este tipo de ideas? ¿Por qué llegan a sus corazones este tipo de ideas? Que soy un fantasma. Pero no solo es una situación que experimentaron los discípulos en ese momento, porque todos nosotros sabemos que las historias o los relatos que se recogen en los evangelios también se le envía a unas comunidades cristianas que comenzaron a desarrollarse, a extender el evangelio de Jesucristo en otros lugares. De tal manera que cuando el autor del evangelio escribe o introduce un texto, también tiene su propósito y es de hacerle entender a sus oyentes, a esa comunidad de fe que ha crecido, que se ha desarrollado, que ha dicho creemos en el Jesucristo resucitado, pero todavía no lo entendemos, todavía no lo comprendemos. Y eso es lo que está pasando allí. Tenemos a los discípulos que no han entendido eso de la resurrección, pero también tenemos a las primeras comunidades cristianas que no han entendido eso de la resurrección. Por eso en el libro de los Hechos, Pedro tiene que hablarle, tiene que explicarle a la gente qué es lo que está pasando y cómo lo que está pasando está conectado con lo que dicen las Sagradas Escrituras. Esa es la intencionalidad de Pedro cuando le habla a la gente, cuando le habla a sus oyentes en esas primeras comunidades que se formaron. De tal manera que esa experiencia de los discípulos y de las primeras comunidades cristianas no solamente es su experiencia, también puede ser la experiencia de todos nosotros hoy.
¿De qué manera estamos viendo a Jesús? ¿Cómo lo estamos palpando? ¿Cómo lo estamos visionando? ¿Cómo lo estamos entendiendo? ¿Cómo lo estamos comprendiendo? Es posible, es muy posible que nosotros también estemos en la condición en la cual están los discípulos y las primeras comunidades cristianas. No hemos entendido la manifestación de Dios a través de Jesús resucitado. Los discípulos dudan, lo ven como un fantasma, como un espíritu, es decir, algo que no existe, algo que está lejano a su comprensión. De tal manera que Jesús tiene que sacudirlos un poco y decirle, mire mis manos, miren mis pies, aquí estoy yo, el resucitado. Y eso pasaba con las primeras comunidades cristianas y pasa con nosotros hoy en día. Más de 2000 años, vemos muy probablemente a Jesús como un fantasma. Por eso entonces la pregunta, ¿es un fantasma? ¿Y de qué manera Jesús resucitado dejará de ser un fantasma entre nosotros? Es otra pregunta que tenemos que hacernos. ¿De qué manera el Jesús resucitado dejará de ser un fantasma? Es decir, algo que no existe, que no podemos sentir, que no podemos descubrir, que no podemos encontrar en nuestro camino. Para la iglesia es muy importante retomar y aclarar la imagen de Jesús hoy, a ese Jesús resucitado. Esta es una exigencia para el discípulo de aquella época, para la iglesia cristiana que empezaba sus primeros pasos en el evangelio y para nosotros hoy, para nosotros sus discípulos de este siglo, del año 2021. Es una exigencia entender y comprender qué significa el Jesús resucitado y que el Jesús resucitado no es un fantasma que está entre nosotros, sino que vive. Así lo proclamamos desde nuestra fe, que resucitó, pero que también, que murió, pero que también resucitó. Y yo quisiera pensar cómo nosotros comenzamos a entender y a comprender a ese Jesús resucitado, que deje de ser el fantasma. Y tenemos que decir que la resurrección de Jesús hoy no tendrá sentido si nosotros no hacemos parte de nuestras dinámicas, de nuestra vida, las enseñanzas de Jesús. Si las enseñanzas de Jesús solamente se quedan en un libro que nosotros llamamos Biblia, pero que esas enseñanzas no las hacemos parte de nuestra vida, de nuestra cotidianidad, entonces Jesús sigue siendo un fantasma. Tal vez por eso hoy nos podemos sentir agobiados más de lo que debemos sentirnos. Sí es cierto que nos abruma toda la situación que estamos viviendo y que no solamente es la pandemia, porque son otras situaciones también que nos preocupan. Pero creo que alejamos a Jesús cuando nuestras preocupaciones llegan a tal punto que no vemos salida, que no vemos alternativa. Entonces Jesús se convierte en un fantasma y es el momento de la iglesia comenzar a mirar, a controlar sus miedos y darle sentido a ese Jesús resucitado entre nosotros. Es el Jesús que nos da tranquilidad a todos nosotros. Es el Jesús que se acerca donde tú estás y te dice, paz a vosotros. ¿Cuántos de ustedes han vivido esa experiencia? ¿Cuántos de ustedes han escuchado la voz de Dios? ¿Cuántos de ustedes han escuchado la voz de Jesús que les dice, paz a vosotros, paz a ti?
amigo, hermana, que estás escuchando este mensaje, agudiza ese oído, sensibiliza ese oído, pon tu pensamiento en las manos de Dios, en las manos de Jesús resucitado y escúchale porque Él está caminando contigo. No te preocupes más de lo que tienes que preocuparte, porque Jesús está allí, junto a ti, caminando a tu lado, dándote ánimo, dándote fuerza en medio de toda circunstancia. Paz a vosotros. No te angusties, querido hermano, querida hermana. Jesús no es un fantasma. Pero también tenemos que pensar que dejaremos de ver a Jesús como fantasma cuando comencemos a darle valor al otro, a la otra. Cuando vivamos en una sociedad de respeto, es decir, cuando agarremos las enseñanzas de Jesús y la hagamos parte de nuestras relaciones, cuando respetemos a aquel que nosotros decimos que amamos, entonces Jesús dejará de ser un fantasma. Cuando seamos capaces de trascender a la palabra amor y convertirla en una realidad para nuestra vida. Así vamos a dejar de ver a Jesús como un fantasma. Cuando la iglesia seguidora de Jesús exija el respeto por la humanidad, cuando la iglesia seguidora de Jesús exija a los gobiernos, a las personas que están gobernando, respeto por la humanidad, que tomen decisiones que vayan al bienestar de la humanidad. Cuando la iglesia comienza a unirse y a decirle al Estado colombiano o a cada uno de los países donde estemos, donde nos encontramos, tomen decisiones que sean para el bienestar de los ciudadanos y no lo contrario, que es lo que vemos hoy en día. Entonces vamos a dejar de ver a Jesús como un fantasma. Pero también dejaremos de ver a Jesús como fantasma y nos convertiremos en la comunidad del resucitado cuando seamos capaces de compartir, cuando seamos capaces de dar, de entregarnos en servicio. El gesto, ese gesto de Jesús sentarse a comer, además de querer demostrar de la idea del apóstol, de la persona que escribe el texto, querer demostrar que Jesús no era un fantasma, también es de llevar a la comunidad a decirles que el resucitado tendrá sentido cada vez que nos despojemos de lo que tenemos, aún sea poco, aún sea cosas que aparentemente sobran, pero hay personas que las necesitan. Cuando podemos compartir, cuando podemos mirar de lo que tenemos y darle al otro, Jesús deja de ser un fantasma. Pasó con los caminantes de Emaús, es un texto muy conocido, y ahora con este grupo que está aquí reunidos. El compartir que le dieron a Jesús, ese pan o ese pez y esa miel que le dieron a Jesús, sale de la comunidad. No es algo mágico que Jesús hace. No es algo mágico que viene de afuera. Es algo que está dentro de la comunidad. Les preguntó, ¿qué tienen para comer? Y apareció allí entonces un pez asado y miel. Y se la dieron y Jesús se sentó a comer con ellos. Jesús no es un fantasma. Jesús está en medio de la comunidad que comparte. Allí se revela Jesús, en la comunidad que comparte, que se da. Entonces el compartir, en ese compartir Jesús se hace real, se hace presente y deja de ser fantasma para los discípulos y deja de ser fantasma para nosotros en este tiempo. Y por último, dejaremos de ver a Jesús como fantasma
cuando cambiemos nuestros esquemas mentales. Hoy hay muchas situaciones que debemos cambiar, que no debemos seguirle el juego. Queremos una sociedad nueva, una sociedad diferente. Ayer compartíamos en una reunión de grupo cómo nosotros podemos liberar a los niños, que son las criaturas que ahora surgen en una nueva generación, liberarlos de este sistema egoísta. Tenemos que buscar y hacer la tarea. Cuando nosotros buscamos la forma de cambiar nuestros esquemas mentales, de que esta situación que vivimos no tiene que ser así, que no tenemos que tener gente que se muera de hambre, que no tenemos que tener gente que sea asesinada, que sea violentada. Este sistema no es normal, es anormal. Por lo tanto, esa mentalidad tenemos que cambiarla. A veces decimos, es lo que Dios quiso. Así lo hizo Dios. Así lo quiso Dios. Es la voluntad de Dios. No, mis hermanos. No es la voluntad de Dios que el día de ayer o hace 2 días unas personas murieron en medio de un conflicto aquí en Colombia. Esa no es la voluntad de Dios. Por eso esa mentalidad y ese esquema tenemos que cambiarlo. ¿Y cuál es la propuesta de Jesús que le da a los discípulos? Les dice, aquí están las escrituras. Aquí están las escrituras. El Jesús resucitado inaugura una nueva comunidad. Lean las escrituras. Mire lo que dicen las escrituras, que todas estas cosas tenían que acontecer para que se revelara el Jesús resucitado. Se inaugura entonces una nueva comunidad con una mentalidad nueva, con una mentalidad de vida, con una mentalidad de esperanza, con una mentalidad de amor. Eso es lo que encontramos en el libro de los Hechos, lo que nos cuenta el libro de los Hechos. El nuevo discípulo, la nueva discípula de Jesús, debe dejarse transformar para ponerse en el camino de la misión. Amigo y amiga, hermano y hermana, que nos has escuchado en esta mañana, que Dios te bendiga, que Dios te ayude y nos ayude a todos nosotros a inspirarnos cada día a partir de la palabra para ser esa nueva y verdadera comunidad que se dispone a servir y que se dispone a amar. Que Dios te bendiga. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede
está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él, solo por Él. Amén. Que Cristo está con nosotros. Gracias, Marvin, por esta hermosa canción. Cristo vive y está entre nosotros. Amén. Así lo creemos, así lo confesamos, así lo proclamamos, así lo anunciamos. Queremos agradecer a todas las personas que estuvieron conectados con nosotros en esta mañana a través del Facebook. Pedimos una bendición muy especial para ustedes. No se les olvide dejar su notita, su mensaje. Si estabas ahí conectado con nosotros, deja tu mensaje, que nosotros estaremos pendientes de lo que tú colocas allí. Quiera Dios bendecirte, quiera Dios darte sabiduría, quiera Dios abrazarte en estos momentos en que necesitamos el abrazo de Dios, de ese Jesús resucitado que se acerca a nosotros y camina con nosotros. Dios sea tu guía, Dios sea tu compañía y Dios sea tu fuerza. Que Dios te bendiga, hermano y hermana, amigo y amiga, y nos vemos el próximo domingo por este mismo canal a través del Facebook, nuestra transmisión a las 10:30 de la mañana. Que la paz de Dios sea contigo. Amén.